Queridos amigos, muy buenas noches de nuevo. Estamos aquí en Distrito Televisión, pero en el Casino de Madrid, presentando un nuevo debate de estos debates que ya se han hecho famosos, por lo menos en el Real Casino. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, porque siempre tengo aquí a mi izquierda al presidente del Real Casino de Madrid, que está atento por si el presentador comete el más mínimo desliz. E intento no cometerlo, pero a veces ocurre, sobre todo en un programa tan importante como este que vamos a dedicar justamente pues a esto de que habla todo el mundo, lo que nos afecta al bolsillo, la economía global, la macroeconomía. De esto saben probablemente los ponentes y los invitados que tenemos hoy aquí en el Real Casino para hablar de este tema, pero no sabe tanto la población general que sabe más de la economía familiar, de la economía que nos llega al bolsillo. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Tenemos tres bloques diferenciados. Cada uno de los bloques vamos a comenzarlo con la intervención de una persona, un experto, que nos va a hablar un poco, nos va a poner sobre la mesa el tema del que vamos a hablar. El primer bloque lo vamos a dedicar, pues eso, a la crisis económica, a esta crisis que nos viene azotando desde hace bastante tiempo y que pensábamos que iba a durar poco, pero cada vez está un poco peor, ¿no? Y vamos a tener para hablar de esta cuestión pues nada más y nada menos que a Daniel Lacalle, que es persona por todos ustedes conocida por su larga trayectoria, por sus colaboraciones en los medios de comunicación, pero también por sus escritos, por los libros que hace y porque ha sido una persona muy vinculada al Partido Popular, en donde pues durante un cierto tiempo digamos que fue quien esbozó las líneas estratégicas del pensamiento y de la política económica del Partido Popular. Tenemos un segundo bloque que lo vamos a dedicar a lo que se denomina ahora la economía 2030, ¿no? A ver si alguien entiende o podemos explicar o saber qué es o qué puede ser la economía 2030. Los invitados que tengo aquí se sonríen un poco, porque saben perfectamente qué es la economía 2030. Y tendremos un último bloque que dentro de esto de la economía 2030 lo vamos a dedicar pues al ámbito de la energía y al ámbito de la agricultura y la ganadería. También con un invitado que comenzará a poner sobre la mesa, sobre el tapete, aquello de lo que vamos a hablar y que después daremos daremos pase a nuestros invitados, a los que presento ya en este momento, siempre y cuando encuentre el papel adecuado. Que no crean ustedes que para mí, que no soy un presentador habitual, me suele ocurrir. Pero aquí lo encontré, ya lo tengo. De manera que tenemos en primer lugar a don Miguel Ángel García Raserón, que es economista, aquí a mi derecha. Buenas noches, don Miguel Ángel. Buenas noches. Tenemos también aquí a mi derecha a don José Barta Juárez, director de Coloquios Empresarios del Real Casino. Don José, buenas noches. Muy buenas noches. Y también tenemos a Juan Manuel Vidal, que es economista, y por supuesto tenemos a don Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y también tenemos a don Alfredo Alvar, que también seguro le gusta intervenir en todos los debates porque sabe mucho de todos los debates de actualidad. Y por tanto para nosotros será perfecto que pueda ilustrarnos con su sapiencia, en este caso sobre la economía, la crisis económica y la economía 2030. Para comenzar este debate vamos a dar paso, como ya decía con anterioridad, pues a Daniel Lacalle, que nos va a ilustrar seguramente y nos va a abrir un poco la mente con relación a todas estas cosas que nos están pasando. Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues, bueno, unos días mejor que otros, ya sabes, ¿no? Pero, en fin, yo tenía mucho interés, Daniel, en que nos trasladaras un poco tu perspectiva sobre esta crisis económica, que parecía en principio que iba a ser una cosa, como siempre se dice, coyuntural, y que ya tiene pinta de que para nada es coyuntural, ¿no? Y, no sé, tu perspectiva de si realmente es algo que se puede acortar, va a ir a peor, y sobre todo, las bases. En fin, ya sabemos que hay una crisis económica global, porque afecta a todo el mundo, pero lo que no sabemos, y de esto sí que tú sabes mucho, como de todo, es si en España está agravada por a lo mejor determinados planteamientos y determinadas políticas. Y creo que en ese sentido seguro que nos puedes ilustrar bastante. Muchísimas gracias. Verás, yo lo llamo la resaca de los estudiantes. Llevamos desde el año 2001, más o menos, con la misma política siempre para salir de las crisis. La política de imprimir dinero, bajar los tipos de interés y aumentar el gasto público y la deuda. Y de cada crisis salimos
Primero, más lentamente. Segundo, con menor crecimiento de la productividad. Y tercero, y lo más importante, con empeoramiento de la renta disponible de los ciudadanos. Entonces, eso estamos viviendo literalmente ahora algo todavía más complicado. ¿Por qué? Porque en el año 2020 se llevó a cabo un experimento peligrosísimo. En el año 2020 se creó más dinero de lo que se había creado en toda la historia previa de los países desarrollados, solamente en un año. Y se utilizó todo para aumentar masivamente el gasto público, y a lo que nos enfrentamos es a lo que se llama una década perdida. Es decir, un entorno en el que tenemos la inflación. La inflación se moderará o no se moderará, pero no podemos olvidar que la inflación es acumulativa y que si yo engordo 10 kilos un año y 5 otro, no he adelgazado. Entonces, los que estamos constantemente recordando que los precios no están bajando, están moderando el ritmo de subida. Y lo importante, por lo tanto, es qué es lo que está pasando en España. ¿Qué es lo que está pasando en España? Porque en España siempre tendemos a compararnos de manera propagandística por parte del gobierno. Y lo que está pasando en España es un proceso gradual en una carrera en la que muchos países tienen sus escollos. Vamos perdiendo puestos. En cuanto a Producto Interior Bruto per cápita, hemos perdido puestos con respecto a países bálticos, con respecto a países que considerábamos que eran más débiles que nosotros, etcétera. Y además estamos viviendo el fracaso absoluto de las políticas de demanda. Es decir, se ha masivamente disparado la deuda, se ha aumentado masivamente la cantidad de gasto público y el crecimiento es mucho más pobre, y además todavía no hemos recuperado el Producto Interior Bruto del 2019, pero es peor, porque claro, es además el mayor despilfarro de un estímulo fiscal y monetario de la historia. Por lo tanto, como tú bien decías, hay una ralentización global. Yo le llamo la resaca de los estímulos, porque después de tanto estímulo no se ha generado crecimiento potencial y vuelve como un boomerang. Y en España estamos peor. En España estamos peor porque tenemos la mayor tasa de paro de la OCDE. Además, no se ha recuperado el Producto Interior Bruto de 2019, a pesar de haber disparado el componente del gasto público del Producto Interior Bruto vía deuda. Y además nos encontramos con la mayor pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos de los países de nuestro entorno. Dices bien el tema de España, y yo te quería sacar a colación una cuestión, porque claro, últimamente, por lo menos hasta final de año, los datos de la economía española pues serán llamativos, porque tenemos una tasa de paro de efecto muy alta, pero es verdad que ha mejorado muchísimo, por lo menos según se dice oficialmente. También se dice que está maquillada, ¿no? Y sobre esto me gustaría que hicieras alguna aportación. Pero justamente también sobre el tema del IPC, claro, llama mucho la atención, ahora mismo, no ahora mismo, pero los datos que se conocieron, hablemos siempre hasta final de año. Los datos hasta final de año pues nos daban una cifra de incremento del IPC que había mejorado muchísimo y que estábamos en la tasa más baja de la Unión Europea, me corrige si me equivoco. Claro, y también se entera uno de que a la hora de la verdad resulta que también para sacar el cálculo del IPC pues no estábamos teniendo en cuenta algún dato que llama la atención que no se tenga en cuenta, como por ejemplo que solamente al hacer el cálculo del precio de la luz solamente se tenga en cuenta la tarifa regulada, pero no la tarifa libre, que claro, que ahora es muy superior en cuanto a personas que la están utilizando, que la tienen aplicada, que la regulada. Claro, todo esto es... digamos que es así porque es así sin más, porque ha sido toda la vida, o habría que pensar que hay interés en que las cosas pueda parecer que están un poco maquilladas para que nuestras cifras con relación a otros países de Europa sean mejores. Bueno, se ha maquillado evidentemente, ¿no? Hay dos factores clave en ese dato de IPC que bajan el IPC titular. Y sin embargo, por ejemplo, pues el IPC subyacente y el precio de los alimentos está creciendo mucho más que en la media de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué el dato de IPC titular es más bajo? Lo has explicado tú muy bien. Primero,
el IPC se calcula en base a la tarifa regulada. Entonces, cuando se hizo el tope del gas, se hizo con el objetivo precisamente de disfrazar el IPC. ¿Por qué? Porque tú estás sacando el gas del cálculo de la electricidad, pero nos lo estás cobrando a todos en la tarifa, porque es una subvención al gas, ¿no? Entonces, resulta que el componente de electricidad en el IPC baja muchísimo, pero ninguno de nosotros hemos visto nuestra tarifa bajar, y muchísimo menos la cantidad que lo ha hecho en los datos oficiales. ¿Significa eso que el INE ha calculado mal el IPC? No, significa que lo calcula en base a un dato que es la tarifa regulada. Pero, claro, lo que se tiene que explicar, porque el IPC no es la inflación, es que eso no significa que la tarifa que pagamos todos los ciudadanos haya bajado, ¿no? Segundo, el descuento de los 20 céntimos de la gasolina. Claro, está hecho específicamente para afectar al IPC. ¿Por qué? Porque usted, cuando va a echar gasolina, sale en el surtidor 1,7, 1,8 euros por litro. Sin embargo, cuando va a pagar le dicen, bueno, y con el descuento es X. Y entonces el dato que aparece en el IPC es el dato después del descuento. Sin embargo, ese descuento lo estamos pagando todos en mayores impuestos. Entonces, de hecho, el gobierno recauda mucho más, recauda 3 veces más de lo que le cuesta el, entre comillas, descuento. Entonces, es un disfraz, porque no es que haya bajado el precio de la gasolina, es que le han hecho una subvención que está pagada con mayores impuestos. Entonces, eso rebaja el IPC titular. Pero claro, el IPC subyacente no solamente es superior, sino que sigue creciendo. Y además, el coste de los alimentos crece más que en otros países de la Unión Europea. Lo mismo pasa con los datos del paro. También se ha hecho la reforma laboral con el objetivo específico de maquillar los datos del paro. Yo escribí un artículo en diciembre de 2021 especificando que lo que iba a hacer con cambiar la obligación de cómo se contrata, de cómo se hacen los contratos temporales. Entonces resulta que los contratos de obra y servicio y los contratos temporales estacionales te obligan a hacerlos fijos discontinuos. Bueno, ¿cuál es el problema? Que cuando los haces fijos discontinuos, el periodo en el que no están trabajando y además tienen derecho a paro la mayoría, resulta que no aparecen en las listas del paro. Y como ha mostrado FEDEA, como ha mostrado BBV, etcétera, esto son casi 500.000 de personas más, ¿de acuerdo? Y claro, la gente del gobierno dice, no, hombre, los trabajadores fijos discontinuos han existido siempre. Primero, los sindicatos ya criticaban el concepto de trabajador fijo discontinuo cuando eran 20.000, 30.000 personas, Pero es que ahora estamos hablando de 500.000, ¿de acuerdo? Pero además es que hay otro factor adicional, es que la inmensa mayoría tienen derecho a recibir subvención del paro, entonces van a recibir una subvención por paro, pero no aparecen como parados. Es una clara búsqueda de maquillar. Y lo peor es que con el maquillaje del paro, España sigue teniendo la tasa de paro más alta de la Unión Europea y de la OCDE, y con el maquillaje del IPC sigue teniendo el IPC subyacente de los más altos de los países de nuestro entorno, y además de el aumento de los alimentos más alto de los países de nuestro entorno. Porque efectivamente, como dices, Daniel, que lo explica siempre maravillosamente bien, en lo que se refiere al coste de la energía, al precio de la luz, pues seguimos pagando más o menos lo mismo. No todo el mundo, pero la inmensa mayoría de la gente no ha visto cómo eso se traduce en lo que pagas en tu recibo, que sigue siendo lo mismo. Y lo que sí vemos es que efectivamente los alimentos están disparados por todas partes. Entonces la gente se pregunta, pero bueno, ¿y esto cómo puede ser? Si yo pago más constantemente por todo, pero muchísimo más, ¿cómo es que tenemos el IPC tan bajo y el más bajo de toda la Unión Europea? Yo creo que está perfectamente aclarado, te lo agradecemos muchísimo y nos sirve y nos da pie para comenzar este debate con nuestros invitados hoy aquí en los debates del Real Casino. Daniel, muchísimas gracias y muy buenas noches. Un fuerte abrazo y muy buenas noches. Gracias. Muy bien, pues yo creo que Daniel nos lo pone sobre la mesa y me gustaría un poco que
podemos entrar por cualquiera de los ámbitos que él ha comentado, ¿no? Pero ha entrado al principio diciendo que en el fondo de la crisis estaba el problema este de que hemos metido tantísimo dinero, tanto metálico en el mercado, en los diferentes países, que al final eso tenía que producir necesariamente un escenario de inflación. ¿Podemos estar de acuerdo con esto? Podemos empezar con don Miguel Ángel, por ejemplo. Pues sí, naturalmente. Estamos de acuerdo con lo que ha dicho don Daniel Lacalle, en el sentido de que estamos viviendo un momento absolutamente insólito en la economía internacional. Una abundancia de dinero totalmente sin precedentes. Claro, el dinero está por todos los lados, los tipos de interés están en un absurdo 0% o incluso negativos, lo cual es difícil de imaginarse cómo un tipo de interés puede ser negativo. O sea, cómo por comprarle bonos a Alemania yo tengo que pagar dinero por comprarle bonos. Pero esto ha estado funcionando así. Y tras eso, pues viene en consecuencia pues todo un montón de factores que incluyen a constituir la economía en una situación más vulnerable de lo que a primera vista parece. Yo creo que hay dos grandes condiciones en la economía que nos viene. Una brusca reaparición de la inflación, que esa es otra, la reaparición de la inflación, y una desaceleración de las tasas de crecimiento. Porque a pesar de todo ese efectivo que se ha insuflado en la economía, el crecimiento es prácticamente cero en la eurozona, 0, 0,5, 1, etcétera. Sí, se decía que deberíamos haber recuperado las tasas de crecimiento anteriores a la pandemia, pero la realidad es que las cosas han sido muy diferentes. La realidad es que no. Como bien ha dicho Daniel, en España no recuperaremos la situación previa a la pandemia hasta, con suerte, finales del 23 o el 24. El shock inflacionista y sus efectos sobre la capacidad de gasto de los hogares y de la inversión de las empresas, yo creo que es el principal factor de debilitamiento de la actividad económica en el conjunto de la eurozona y desde luego en España. Pero ahora viene una subida de los tipos de interés. Hasta ahora hemos estado con unos tipos de interés alrededor de cero, pero ahora viene una subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, precisamente para moderar esa presión inflacionista, pero que tendrá como consecuencia esta subida de tipos de interés el enfriamiento de la economía, con la probabilidad de que varios países de la Unión Europea entren incluso en recesión. Tanto la demanda interna, por estancamiento del consumo y la desaceleración de la inversión, como la externa, por el enfriamiento de la economía internacional, conducirá a una fase recesiva, a una fase pues que tendrá, yo creo que, importantes repercusiones en todo nuestro entorno próximo de la Unión Europea, en el que estamos muy imbricados, o sea, prácticamente nuestra economía está completamente abierta al entorno de nuestros países. Las expectativas actuales son de que el PIB en España se sitúe en torno al 0,7% y la tasa de paro se mantenga en el 12%. Con esto hilvano con lo que ha dicho don Daniel Lacalle. La inflación previsible bajará, cierto, se prevé que baje un poco sobre los niveles de este año, pero se va a quedar probablemente por encima del 5%. Tenemos que recordar que venimos de tasas de inflación cero o prácticamente cero. Bueno, y vamos a ver qué sucede con relación a esto, porque hay que dar tiempo al tiempo. Porque está por ver, ¿verdad? Don Miguel Ángel, que el vicepresidente del Banco Central Europeo, que es el señor de Guindos, sí, cuando se le preguntaba, y también a nuestra vicepresidenta económica, ¿no?, a la señora Calviño, cuando se le preguntaba por el tema de la inflación, decía que esto era una cosa absolutamente coyuntural, ¿no?, que no entendían de ninguna manera que fuese a mantenerse demasiado tiempo. Pero ya llevamos bastante tiempo con esta inflación que ha ido subiendo desde entonces. Y bueno, ahora la previsión es que se controle y que baje, pero vaya usted a saber. Vaya usted a saber, ciertamente. Yo creo que eso está por ver.
Bueno, como consecuencia de todo esto, yo creo que la posición de España es incierta. A causa de toda esta situación global y sobre todo por la influencia de nuestros países próximos, los de nuestro entorno, los de la eurozona, algunos de los cuales siguen teniendo tasas más altas de inflación que nosotros, extraño, pero siguen teniendo, y un crecimiento del PIB prácticamente estancado. Entonces, el panorama, en mi opinión, no es en absoluto esperanzador. Don José, esto de regar con tanto dinero las economías, a mí hay una cosa, fíjese, que el hermano del actual ministro de Consumo, el señor Garzón, decía que las máquinas de generar dinero existen y que no tiene por qué haber ningún problema en darle a la máquina y producir dinero, porque para eso está. Y que, por tanto, si tienes esa máquina, todos los problemas de la economía están solventados. Sí. Claro, hay que tener en cuenta que su teoría se ha puesto en práctica en Venezuela y la inflación ha estado no ya por encima de 10, ni de 20, ni de 30, ni de 100, sino por encima de 1000, ¿no? Entonces, esto de regar la economía con tanto dinero, esto, ¿qué va a pasar con eso? En relación con ese comentario, ¿no?, del hermano del ministro, también hubo una ministra, ¿verdad?, hace años del PSOE que decía que el dinero público no era de nadie. Sí, efectivamente. Yo solo respondo a gente que sabe de lo que habla, ¿no? Y no me planteo contestar a indocumentados intelectuales. Entonces, el problema del coste del dinero, vamos a ver, el exceso de dinero siempre que no esté soportado por una realidad económica es muy arriesgado y termina generando crisis. Esto ha sucedido en los últimos 40 años en diversas ocasiones, y hemos tenido crisis. ¿Cuál es la novedad de esta última etapa que estamos viviendo? Pues que es una crisis que se produce ya de manera mucho más clara con una moneda única que alberga a países con circunstancias fiscales y económicas muy distintas. Y una moneda única, porque hay que tener en cuenta que la política monetaria es una política al servicio, entre otras cosas, de la política económica, como debe ser la política fiscal. Entonces, España puede necesitar una serie de soluciones distintas de las de Alemania, y sin embargo, ya se ha producido en algún momento la experiencia de que hemos tenido soluciones distintas en el terreno de la política monetaria, y esto va a volver a suceder de alguna manera. La inflación en el entorno euro, en Europa en general, no en la Unión Europea en general, pero en el entorno euro en particular, la inflación subyacente, es decir, esa inflación que se produce eliminando los costes energéticos y los costes alimentarios, ya se venía produciendo por encima del 2%, que es el tope máximo que la Unión Europea pone. Luego podemos ver por qué, pero es que es muy importante, ¿no? Ponía ahora ya, como límite, ¿no?, que no se debía traspasar bajo ningún concepto. Ya en el verano del 2021, porque yo a esta edad ya voy de 20 en 20, en el verano del pasado 2021 ya excedía el 2%, ya estaba en la Unión Europea, en la zona euro, en el 2,1, 2,2, es decir, que la subyacente. Esta evolución ha ido increciendo. Este verano hemos tenido un atisbo de recuperación. En el verano del 2022 hemos tenido un atisbo de recuperación prácticamente en todo lo que es el contexto de la Unión Europea, especialmente en el entorno del euro. El consumo interior, sobre todo, ha producido un mayor dinamismo y parecía como que se iba a controlar de alguna manera, que iba a crecer más la economía. Estamos hablando del periodo de verano, ¿no? Julio, agosto, septiembre. Y que las cosas podían apuntar de mejor manera. Y así se reflejaba en los estudios y los informes que elaboraba el Banco Central Europeo, el Deutsche Bank, el Banco de España y distintas instituciones oficiales. Tengo que decir, para mí, las instituciones en este momento más serias dentro del análisis de la Unión Europea es el Deutsche Bank y el Banco Central Europeo. Y para mí, en particular, el Deutsche Bank le aventaja.
¿Qué ha sucedido? Pues que el último trimestre del año 2022 la realidad se ha vuelto a imponer. ¿Qué quiere decir? Que las ayudas económicas que se han estado prestando por razón del COVID, por razón de la guerra de Ucrania, etcétera, por parte de los gobiernos, han ido desapareciendo paulatinamente. ¿Y esto qué ha generado? Una caída del Producto Interior Bruto, un poco lo apuntaba Daniel Lacalle, ¿no? Si la administración pública deja de invertir dinero, es una especie de sustituto, y parece que genera más Producto Interior Bruto. Pero ha empezado a caer. Y la inflación se ha ido manteniendo. En nuestro país, en España, se ha producido una inflación inferior a países como Alemania o como Holanda o incluso como Italia, pero ha sido debido a algo que también se ha apuntado, las ayudas, los apoyos al combustible, al carburante, etcétera, ¿no? Es decir, al tener precios tasados para el combustible, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que se plantea la Unión Europea en boca de los informes del Banco Central Europeo y del Deutsche Bank para los próximos años? Alemania piensa que va a entrar en el 2000, que va a estar en los primer trimestres del 2022, va a ser un trimestre de pérdidas, va a estar en menos 0,5, es decir, que su producto, que va a entrar en recesión, una recesión muy corta, pero que estará en recesión. En cualquier caso, el crecimiento previsto para la Unión Europea por parte del Banco Central del Banco Central Europeo, en lo que es el año 2023, es un 0,5. Este producto irá creciendo poco a poco, paulatinamente, hasta el año 2025. ¿Y qué sucede con la inflación? Con la inflación se piensa, haciendo reajustes en septiembre del 2022, reajustes en diciembre del 2022, ajustes en febrero del 2023. Se piensa que no se va a llegar al 2% de tope máximo de inflación hasta el último trimestre del 2025. Pues fíjese cómo nos lo pone. Claro, con lo cual tenemos un problema muy serio, es decir, que vamos a tener tipos de interés altos. Yo apuntaba en marzo del 2022 que subirían los tipos de interés, está publicado en algunas publicaciones, vamos, por no citar publicaciones, pero vamos, accesibles, José Barta y tipos de interés, y apuntaba que iban a subir los tipos de interés pasando del 3%, y vamos a pasar del 3%. Vamos a pasar la opinión a don Juan Manuel Vidal, pero en fin, no es el panorama muy alentador, porque una inflación que se sostiene alta con los salarios bajos para la gente en general, y la mayor nunca suben los salarios tanto como la inflación, y con los tipos de interés altos, pues ya me dirá usted, ¿qué hacemos? ¿Pesimista o optimista? A corto plazo, pesimista. A largo plazo hay que pensar que alguien sabrá arreglarlo. Pero a corto plazo no creo que se arregle fácilmente. Yo creo que lo que estábamos hablando del incremento de la inflación por el incremento del dinero en circulación, pues esto es fundamental, es un fundamentalismo de la teoría económica. Hay más dinero en circulación porque el gobierno ha dado la máquina, o simplemente porque se han subido los salarios y hay más dinero en las manos de los ciudadanos. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que va a haber más demanda, y al haber más demanda de productos es posible que no se adecue a la oferta. Entonces, la oferta no se puede adecuar, que es lo que ha pasado ahora. Hay escasez, suben los precios, viene inflación. Por lo tanto, completamente de acuerdo en la exposición de Daniel Lacalle, porque es algo fundamental. En teoría económica, macroeconómica, cuando hay más dinero en circulación, se produce inflación sí o sí. El dinero, vamos a cerrar este primer turno y después vamos a seguir hablando del dinero, pero vamos a hablar del dinero digital,
de si el dinero se va a acabar o no, el efectivo, de si eso puede ser bueno o malo, porque vamos a hablar de la economía 2030, por no centrarnos mucho en cuestiones puntuales. Este es un programa que ya saben ustedes que se emite durante bastante tiempo y mensualmente, y por tanto tenemos que hablar de cuestiones que están en la estratosfera, por así decirlo, pero que valen para cualquier momento. Y entonces vamos a hablar de la economía 2030 y vamos a hablar de qué va a pasar con el dinero, que esto es algo que le interesa y le preocupa a todo el mundo. ¿Quería decir? No, yo quería decir qué va a pasar con, digamos, dinero a la deuda pública, porque yo creo que habrá una crisis de deuda, porque como decía Miguel Ángel, la deuda que hay hoy en día en el mundo global es astronómica. Pero alguien la tendrá que pagar. ¿Quién la va a pagar? Bueno, entonces, ¿y cómo se paga normalmente? Pues se paga, el gobierno se endeuda menos, cosa que produce problemas, o la otra forma tradicional es trasladar el coste a deuda a largo plazo, que es más barata, pero mientras tanto estás pagando deuda corta, que es cara. Claro. Cora, que te penaliza tus presupuestos y lo que puedas hacer en la sociedad. Y aquí el gobierno no parece que esté muy dispuesto a endeudarse menos. Cuidado, ¿eh? Por ahora no, pero no creo que podamos seguir a este ritmo mucho tiempo. Creo yo que alguna instancia supranacional le dirá algo al oído o de frente, no lo sé. Pues es difícil, pero para darle una idea, el déficit en estos momentos, desde el segundo semestre del 2022, primer trimestre del 2023, el déficit de España comparado con el alemán es 7 veces. Es decir, que el dinero que entra y sale en la administración pública española sale 7 veces más dinero que entra. Y de la media europea, pues bueno, es que Alemania es un país magnífico, y de la media europea es 5 veces. Es decir, que la administración pública española en todos los espectros, en todos los segmentos, tiene una capacidad de perder dinero, porque no digo de gastar, sino de ingresar menos. Esto es peligrosísimo, pueden empezar a subir los impuestos como locos. Es decir, pero su capacidad de perder dinero es 5 veces más que la media de la Unión Europea. Esto que dice, no, es que tenemos que pasar a publicidad, pero es sumamente peligroso. Esto en una economía doméstica no lo aguanta. ¿Cómo vamos a aguantar mucho tiempo gastando que salga 7 veces más dinero que el que entra? Bueno, es imposible, ¿no? O el dato de 1,5 billón, que es 50% más que prácticamente el Producto Nacional Bruto. Vamos perdiendo competitividad con todos los países europeos, prácticamente, bueno, casi todos. Muy bien, vamos a publicidad y volvemos en nada con el segundo bloque de este debate. El edificio del Real Casino de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento en 1993, acoge un importante patrimonio artístico. Las vidrieras de la Casa Montmellán, las esculturas de Mateo Inurria, los bustos de Miguel Blay y Mariano Benlliure, los cuadros de Romero de Torres, de Emilio Sala, la colección de relojes, la magnífica escalera proyectada por López Salaverry y Ángel García, o la obra que más recientemente se ha incorporado a nuestro patrimonio, firmada por Augusto Ferrer Dalmau. Son todas ellas piezas de gran valor artístico que ahora queremos dar a conocer más y mejor a todos nuestros socios y a aquellos que nos visitan. Para ello hemos comenzado la instalación de paneles informativos en los que a través de un código QR el usuario podrá tener información más detallada de la obra que contempla.
Una forma de dar a conocer el importante patrimonio que acoge la sede casinista de Alcalá 15. Bien, y para continuar con nuestro debate de hoy sobre la economía 2030, lo vamos a hacer ahora pues charlando un ratito con una de las personas que más ha investigado, yo creo, todo lo que sucede con relación a la Agenda 2030, pero con un sentido crítico. Ha escrito un libro, Cristina Martín. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches, encantada de estar contigo. Lo mismo te decimos los que estamos aquí presentes en estos debates del Real Casino de Madrid. Cristina ha escrito un libro que está teniendo una gran pegada, que si no me equivoco se denomina La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, editado por Martínez Roca, del Grupo Planeta. Y bueno, ahí se comentan algunas cosas de las que nos interesaba que charláramos un poco contigo, Cristina. Primero, supongo que ese libro va magníficamente bien, ¿no? Sí, en mi último libro va estupendo y la verdad estoy muy contenta porque, como sabes, llevo 20 años denunciando estas injerencias de las grandes corporaciones multinacionales y poco a poco las personas se están dando cuenta de que efectivamente están sufriendo un ataque civilino silencioso que afecta a su economía y a su vida. Así que estoy muy contenta, José Antonio. Muy bien. La economía, o sea, la Agenda 2030, evidentemente va a tener repercusión en nuestras vidas en todos los ámbitos, pero de manera muy particular en la economía, ¿no? Porque, bueno, dentro de ello yo creo que está el objetivo de acabar con el dinero físico, del metálico, del efectivo, y de que pasemos a utilizar, por ejemplo, monedas digitales, ¿no? Sí, recientemente lo ha hecho público la directora gerente del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde, que, como sabemos, antes dirigía el Fondo Monetario Internacional. Ella ha dicho que es necesario que desaparezca el anonimato del dinero físico y pasar a un sistema de dinero digital, porque así se controla mejor la corrupción, los gastos y los pagos de los pequeños y medianos empresarios. Y claro, ante ese lanzamiento podemos objetar muchas cuestiones, ¿no? La primera es que si sabemos que existen paraísos fiscales donde realmente se aglutinan las grandes fortunas y donde se burla el pago de impuestos, ¿por qué no empiezan por ahí? Si lo que quieren es acabar con la corrupción. Sin embargo, vienen a por los pequeños, a por los medianos y pequeños empresarios y a por el resto de los mortales, ¿no? Estos dioses consideran que no podemos hacer nada que escape a su observación, vigilancia y control. Con lo cual, cada vez que está quedando más claro, pues todo ese complejo de normas internacionales, de recomendaciones, para que efectivamente no podamos hacer nada sin que nos vigilen y controlen. Sí, porque evidentemente, claro, sí, se puede producir y se producirá un mayor control pues, de los narcotraficantes, de la corrupción, del dinero negro, etcétera, etcétera, pero también un control total de las personas, porque al final si todo lo que hacemos con nuestro dinero que es digital, pues se sabe, al final también se sabe qué es lo que está haciendo una persona en cualquier momento, que probablemente sea uno de los objetivos, ¿no?, que tú mencionas y con extensión en tu libro, ¿no? Sí, porque además la forma en la que gastamos nuestro dinero va a estar premiada o penalizada. Esta Agenda 2030, este nuevo orden mundial diseñado por las grandes corporaciones, que lleva implícito otros puntos, ¿no?, como puede ser la lucha contra el cambio climático, la imposición de determinadas energías verdes, como le llaman, pues al controlar en qué nos gastamos el dinero, pueden castigarnos. Tú sabes que ya es muy común hablar y oír hablar de la huella de carbono, ¿no? Dependiendo de si viajamos, si no viajamos,
En Francia acaba de salir, por ejemplo, ahora una ley, están trabajando para impedir que viajes menores a 2 horas se realicen en avión. Ahora tenemos que utilizar el tren, ¿no? Esto ya fue lanzado por el Foro de Davos, que viene trabajando íntimamente, conectado con esta agenda, y vemos que si nos saltamos las reglas, si atentamos contra el planeta, desde su visión y desde su enfoque, pues seremos conminados a pagar un castigo, como digo, punitivo, en el sentido de que pues ya no puedes viajar, puedes realizar 1 o 2 viajes al año porque ya has gastado tu crédito para el viaje, o si consumes determinados productos alimenticios que también están siendo muy perseguidos, como es la carne, pues también serás penalizado. O sea, esto es un camino hacia una distopía orwelliana, que creo que cada vez está siendo más evidente, como decía al principio, para los ciudadanos. Sí, y al estilo completamente chino, porque en China esto funciona ya con bastante naturalidad, ¿no? Cristina, para concluir, cuando se habla de todas estas cuestiones, del nuevo orden mundial, del nuevo orden económico que está vinculado, ¿no?, evidentemente una cosa a la otra, siempre salen a relucir pues, nombres. Tú has comentado antes lo del Foro Económico Mundial, el señor Klaus Schwab, y también pues, surgen otros organismos internacionales y organismos, no sé, incluso bancas como la banca Rothschild, que no saben los ciudadanos de a pie, no sabemos mucho de ellos, pero que parece que sí que tienen una relación y una importancia relevante con todo esto que se está planificando, no para que afecte a unos cuantos ciudadanos o unas empresas, sino para que afecte globalmente a todo el mundo, ¿no? Claro. Ellos han hecho contrato social, ¿no? Incluso el presidente Pedro Sánchez estuvo en uno de los grandes centros de difusión de estas nuevas ideas, que es la Fundación Bill y Melinda Gates, en Nueva York, en el año 2019, hablando literalmente con estas palabras: un nuevo contrato social para un nuevo orden mundial, ¿no? Y en este sentido, pues vemos que Bill Gates está en todas las nuevas empresas, como la carne sintética. A pesar de que es un enamorado de la hamburguesa, él nos conmina a comer su Impossible Burger con carne artificial. Él está invirtiendo en las empresas de carne sintética, que aumentaron su valor en bolsa. Mira, tengo aquí el dato, casi un 900%, y que además se espera que en los próximos años duplique su valor. También está implicado en la leche materna artificial, ¿no? Porque dice que las madres también dejan una huella de carbono, y también en la creación de alimentaciones infantiles, y que hay que luchar contra esto. ¿Quiénes están detrás de todo este proyecto? Pues la han nombrado uno, la banca Rothschild, la banca JP Morgan, los grandes fondos internacionales, BlackRock, State Street, tenemos a Amazon. Jeff Bezos está asociado con Bill Gates en Breakthrough Energy Venture, junto al que también encontramos a Zuckerberg, ¿no? O encontramos también a Richard, aquí tenemos el que lanza también, el que está Richard Branson, que también está en el tema de las industrias espaciales, y vemos cómo son ellos los que están dedicando grandes fortunas a pagar una campaña mediática para que aceptemos estos dogmas. Porque la Agenda 2030 es una campaña mediática. Yo vengo investigándola, y en el año 74 fue cuando desde la BBC empezaron a hablar de catástrofes y que teníamos que cambiar nuestro sistema de vida. Luego, en el año 94, David Rockefeller, en una de las asambleas de la ONU celebrada en el Cairo, de población y desarrollo, ya hablaba de que el principal problema es que somos demasiados en el mundo, y que ello va a provocar grandes catástrofes alimentarias, energéticas, y que por lo tanto había que activar un plan global. O sea, la campaña 2030 no es una novedad, es simplemente la perpetuación de una planificación por parte de las grandes corporaciones para tomar el poder de los estados. Un último dato muy interesante en este sentido: el punto número 17 de la Agenda 2030 es
alianzas para conseguir los objetivos. Y a principios del año 2020, el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, contó que era necesario que integrásemos un nuevo actor político a los estados. ¿Y quién te crees que es ese nuevo actor político? Los grandes fondos de inversión. Tenemos que estar muy alerta porque realmente esto es un golpe de Estado civilino, oculto, contra las industrias nacionales, contra la vida familiar, porque también está el punto de acabar con las familias. El señor George Soros es uno de los grandes propulsores en este campo y ya desde sus medios de comunicación, por ejemplo, Syndicate, estuvo difundiendo durante toda la pandemia la necesidad de acabar con la familia para establecer un nuevo orden mundial. O sea, el ataque es total. Este nuevo contrato social implica todos los ámbitos de la economía, de la vida, de nuestras formas, de nuestras tradiciones. Y esto está en las escuelas ya. Se está adoctrinando a los niños con esta agenda, con lo cual es muy necesario el pensamiento crítico, la difusión de datos objetivos y la investigación de quiénes están por detrás propulsando esta agenda que nos venden como algo maravilloso que va a acabar con la pobreza, con el hambre y que sin embargo oculta unos intereses bastante espurios. Sí, muy interesante todo lo que nos cuentas, Cristina, y efectivamente esas declaraciones a las que aludías de Pedro Sánchez, que las vamos a poner ahora para todos nuestros telespectadores y también para los ponentes que nos acompañan aquí hoy en el debate del Real Casino de Madrid. Y efectivamente es curioso, ¿no?, de que ahora todo lo bueno es lo artificial, pero no lo natural. Es decir, la carne, siempre y cuando las vacas pasten con, no sé, con hierbas y con pastos de verdad y no con otras porquerías, pues diríamos que eso es lo natural, pero resulta que no, que lo natural va a ser la carne sintética, la leche materna sintética, porque la leche materna, que siempre se ha dicho que es la mejor, la de las madres, pues resulta que ya no vale tanto porque contamina, etcétera, etcétera. En fin, son cosas todas que uno no se las podría creer si no fuera porque las estamos viendo, la verdad. Y es bueno que efectivamente, como dices, Cristina, no perdamos ese espíritu crítico, porque en ocasiones parece como que todo lo que nos dan es estupendo, positivo y maravilloso, y a veces resulta que hay cosas por debajo que es muy importante que personas como tú, en ese libro estupendo de Martínez Roca, denominado, cuyo título es La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, pues efectivamente se pongan sobre la mesa para que los ciudadanos, los telespectadores en este caso, puedan también conocerlo. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, pues yo creo que Cristina Martín nos ha puesto el tema en bandeja. Me interesa mucho esto que estaba comentando sobre el dinero, porque al fin y al cabo es lo que más usamos en la economía, ¿no? Si no tenemos dinero no vamos a ningún sitio, y el dinero está asociado a los billetes y a las monedas, y ahora es verdad, cada vez pagamos menos con el dinero. Puede ocurrir que durante semanas incluso no hayamos pagado ni una sola vez con dinero en efectivo me refiero, ¿no? Entonces, ¿cómo la mesa ve esto del... Suecia ha anunciado que ya a partir de este año, no sé a partir de qué mes exactamente, pero que este año ya el dinero físico como tal, el efectivo, como es conocido, desaparece. Y todos los pagos ya se venían haciendo. Los países nórdicos son muy avanzados en ese sentido, tanto en Suecia como en Noruega, como en Dinamarca, yo creo que también en Finlandia. Vienen pagando mucho desde hace mucho tiempo con la tarjeta y sobre todo ya con el teléfono móvil, ¿no? Se dice que a futuro incluso pagaremos ya directamente con algo que nos pondrán en la muñeca y entonces listo. Entonces, ¿cómo nuestra mesa de versados economistas ven esto del fin del dinero en efectivo, que tiene esa parte? O sea, lo que decía Cristina, tiene una parte que es... hay que tener en cuenta que efectivamente si quieres combatir la corrupción, el narcotráfico, tal, oye, esto está muy bien, pero también es verdad que tiene otra parte que uno puede pensar que es que nos va a desaparecer toda la libertad con relación a lo que podemos hacer. O sea, se va a saber si le das algo de dinero a tu hija o a tu prima o no sé cuántos en gastos menores, y no sé hasta qué punto hay necesidad de ello, ¿no? Esto no es macroeconomía, pero es economía que sí le llega a la gente. Entonces, no sé quién quiere comenzar, don Miguel Ángel. Bien, efectivamente el dinero como medio de pago está evolucionando y está evolucionando cada vez más deprisa. El dinero en billetes, primero el dinero en monedas viene desde la noche de los tiempos. El dinero en billetes también tiene ya una larga trayectoria desde hace 3 o 4 siglos. En los años 50 del siglo XX empezó
a aparecer el medio de pago instrumentado en tarjetas de crédito, primero usadas físicamente, con las famosas bacaladeras, y luego con las boletas que iban circulando, y después, ya un poco más avanzado, esas mismas tarjetas de crédito pasadas por un terminal de punto de venta en un comercio cualquiera, y luego ahí transmitido al banco para hacer la consolidación de pagos. ¿De acuerdo? Muy recientemente todo eso ha sido, digamos que ha aparecido un nuevo jugador, que es el pago mediante teléfono, el pago mediante móvil, que pienso que terminará sustituyendo a todo lo demás, porque al fin y al cabo nos estamos volviendo una civilización esclava del móvil. Todo está cada vez más concentrado en el móvil, y los pagos también. No es futuro lo de los pagos en móvil, es presente y realidad. Por ejemplo, en China. En China, la práctica totalidad de los pagos se hace por móvil. China es un país que ha pasado del billete en papel al móvil, saltándose el escalón intermedio de la tarjeta de crédito. Ahora bien, el móvil en China no solo integra el medio de pago, integra la clasificación de crédito del usuario, integra los viajes que hace el usuario y cómo los paga, integra las consultas que hace por Internet. Al final, el teléfono móvil del ciudadano chino se ha convertido en su doble yo, en su otro yo. Su avatar. En su avatar. ¿Y quién conoce todo eso? ¿Y quién gobierna todo eso? Eso es lo que importa. En mi opinión, el gran perdedor de todo esto es la privacidad de las personas. A usted, digamos que la desaparición del dinero en efectivo, digamos que no le hace del todo feliz. Pues no, yo creo que el dinero en efectivo debe seguir existiendo y cubriendo su papel, quizá cada vez un papel más minoritario, pero debe seguir cubriendo su papel, porque fiarlo todo a ese dinero digital instrumentado, porque luego hay que llevarlo a la logística. Todo esto no es una entelequia, hay que llevarlo a la logística, hay que instrumentarlo en algo, no en una tarjeta de crédito, que ya también están obsoletas, sino en un medio de pago totalmente electrónico, cual es el teléfono. Pero ojo, que las escopetas las carga el diablo. Sí, fíjese, don Miguel Ángel, que yo voy a estar de acuerdo con usted, y me temo que muchas personas que ahora mismo están viendo este debate también. No sé si don José Barta tiene algún tipo de resquemor o alguna pega que plantear a la desaparición del efectivo. Vamos a ver, la agenda, por centrar un poco, poner el marco sobre el cual se desarrolla este proyecto, la Agenda 2030 es una agenda plagada de utopías. Yo recomiendo a los espectadores que entren en la ONU, busquen la Agenda 2030 y, por ejemplo, verán que en el año 2030 se acabó la pobreza. Sí. ¿Quién se lo cree esto? Sí, esto sirve de excusa para muchas cosas. Claro, toco el tema de la pobreza, que no se va a acabar en el año 2030, como uno de los problemas como va a existir, como uno de los problemas de la ausencia del dinero en efectivo. Es decir, los pobres a la puerta de los restaurantes o a la puerta de las iglesias irán con un aparatito y le darás rápidamente, ¿no? Con el móvil le darás limosna de tanto, ¿no? Es un poco la parodia. Hasta las limosnas que des quedarán perfectamente controladas y reseñadas. Es decir, por un lado nos encontramos con una tecnología que hace imparable prácticamente la digitalización de la moneda. Y por otro lado nos encontramos con la defensa de la intimidad que comentabas tú, porque va a llegar un momento en que ni siquiera
un detalle mínimo con un tercero, una propina, cualquier detalle sin mayor trascendencia quedará sin ser recogido y va a quedar recogido que usted durante un mes ha dado no sé cuántas propinas a tal. Y cuidado, no vaya Ojo, a ser... y claro, el impuesto de transmisiones patrimoniales, Claro. ¿qué va a pasar con esto? Y el IRPF de ese pobre, ¿qué pasa con ese pobre? Que no es tan pobre. No, claro, Porque claro, hemos claro, detectado imagínese. que está cobrando. Bueno, es decir, va a estar fiscalizado. Y entonces nos encontramos, por un lado, es un proceso inevitable, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, el Banco Central Europeo se está planteando ya desde hace 2 años, tiene una comisión de estudios. Bueno, es inevitable porque nos lo están planteando como inevitable y como nosotros no nos van a consultar ni nadie va a decir que no, pese que no estemos de acuerdo. Nadie nos consulta, de todas formas. Puede estar de acuerdo o no de acuerdo, porque como las personas que ahora toman decisiones no nos han consultado para que tomen decisiones, si no nos gustan sus decisiones tampoco nos consultarán. Esa es la realidad de la Esa Unión es la Europea realidad. en este momento. Sí, sí. La von der Leyen, nadie la ha elegido. Estamos en una democracia orgánica, que era la que se le quitaba... Digital pero de dedo. No, orgánica, digital de dedo, que era la que se le criticaba a Franco. Sí, señor, Estamos sí, señor. en una democracia propia del franquismo, que es la que se ha instaurado en la sede de la Unión Europea. Entonces, claro, es que vamos a llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué sucede con la Unión Europea? Que va necesariamente porque nos encontramos en un marco global, y en el marco global el dólar digital tendrá presencia, ya está avanzando, tendrá presencia. Ya tiene el yen digital, tiene presencia. Y poco a poco hay distintas monedas, como entre otras cosas el rublo digital también está teniendo ya presencia, lo que pasa es que todavía son poco fiables. Hay que tener en cuenta que esto no son criptodivisas, no son criptomonedas, son monedas digitales. que hay bancos Sí, sí. centrales que están respaldando esas monedas, pero tienen la indefinición de la seguridad del Estado que está detrás. ¿Qué sucede con los datos? ¿Qué sucede con los datos? Pues yo soy defensor acérrimo de que exista la posibilidad de poder seguir manejando dinero, entre otras cosas por si se va a freír monas las redes. ¿Qué sucede con los datos? Pues mal está que los controle el Estado. Pero es que además no lo va a controlar el Estado. Sino la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y financiada principalmente y utilizada principalmente por entidades financieras. Entidades financieras, en su mayoría bancos, pero también entidades financieras que no son bancos, pero que hacen funciones de banco. Las grandes tecnológicas. Como son las grandes tecnológicas, como es, y además Amazon, etcétera, etcétera. Bien Grandes traído el grupos. tema, muy bien traído, don José, porque, claro, en un escenario de desaparición del dinero físico y que las monedas digitales las emiten los bancos centrales, ¿cuál es el papel de las entidades financieras, de los bancos? Ese es uno de los grandes problemas que se está planteando el Banco Central Europeo y que por ahora están tirando por la calle de medio, que es la peor de las calles, puestos en este terreno. Claro, si el banco lo que es, por un lado, gestor, distribuidor de dinero, es decir, lleva el dinero al consumidor, y por otro lado es creador y generador de dinero por la vía de créditos, etcétera, ¿qué sucede? Que si existe una moneda digital, no hay ningún inconveniente porque cada uno de nosotros tengamos una cuenta con el Banco Central Europeo donde no nos cobrará comisiones. No tendremos que pagar comisiones. En algo No tendremos que pagar comisiones. Seremos esclavos digitales, pero no pagaremos Pero comisiones. claro, esto el Banco Central Europeo se lo ha planteado así. Y la respuesta inmediata es, no me puedo cargar a la banca por el peso que tiene. Entonces tengo que limitar la disponibilidad directa por parte de cualquier usuario particular o empresa. ¿En cuánto nos van a limitar? Pues el último que estaba manejando era 1.000 euros al año. Que, bueno, no, 1.000 euros al año no, 1.000 euros por disposición, ¿no? Que es como una tarjeta de crédito, por periodos mensuales de Es decir, liquidación. no podríamos hacer pagos superiores a 1.000 A euros. 1.000 euros. Y además tenías un límite temporal mensual de una disposición Vamos máxima a ver, de si 1.000 yo me euros. compro una casa que cuesta, por ejemplo, no 300.000, ni siquiera 50.000 y tengo que hacer un pago digital, porque como no hay dinero, ya te... Pues podrá hacerlo digital, pero a través de un banco. O de una empresa filial de un banco. Eso sí. Bueno, está bien. Pero hay que proteger. Está bien ¿no? esta divagación. Yo Ya sé que veremos aquí cómo tenemos es. hermanos, tenemos compañeros casinistas muy vinculados y con un fuerte afecto por el mundo bancario, porque al fin y al cabo han trabajado tantos años. Claro. Era otra banca, Era otra banca. Era una banca muy personal, donde daba servicio a las personas y a las Mira, empresas. a propósito de esto, Ahora le quitas a la que tú has banca dicho- la gestión del dinero y no se sabe muy bien para qué sirve. Permitidme una pequeña Sí. postilla. O sea,
Si es en el Banco Central Europeo donde están las cuentas y donde están los depósitos, al fin y al cabo, y los ahorros de todas las personas, como al fin y al cabo una función de toda la vida de la banca era la intermediación, es decir, yo tomo dinero de uno y se lo presto a otro, y eso en pequeñas cantidades, a nivel de cada ciudadano, pues eso supone una logística enorme. Todos recordamos que los bancos tienen muchas oficinas, porque va mucha gente. Cada vez menos. Bien, pero sigue habiendo. Y menos que va a haber. Pero sigue habiendo, porque hay gente que va a dejar el dinero y hay gente que va a coger el dinero por los depósitos y los préstamos. Ahora bien, si todo el dinero está en el Banco Central en Frankfurt, ¿qué pasa? ¿Vamos todos a Frankfurt? No te hace falta, lo manejas digitalmente. Claro. Pero lo malo es que se caigan las redes. Y los préstamos. Y te quedas sin internet. Y los préstamos. Cuando yo pido un préstamo, ¿a quién se le pido? ¿Dónde se lo pido? A nivel de cada uno particular, no los grandes préstamos. Los millones de préstamos que hay que gestionar cada día. ¿Sabe, Miguel Ángel, que le digo? Y también... José Barta. Sí, que yo creo que de ninguna manera la banca no va a desaparecer nunca. Yo opino igual. Vamos a pasar por aquí, Juan Manuel Vidal. Su opinión al respecto de este tema apasionante que seguro que le interesa a todo el mundo. Pues yo opino como usted que la banca no va a desaparecer, la intermediación tendrá que seguir. Esa quimera de que el Banco Central va a tener, no sé, 400 millones de cuentas o 300, lo que seamos en Europa, yo creo que eso no va a ocurrir. Pero yo tengo, como se dice por ahí, sentimientos encontrados con respecto a la desaparición del dinero efectivo. Y voy a contar un chistecito para definir sentimientos encontrados. Un sentimiento encontrado es cuando le dejamos a nuestra suegra un Porsche nuevo, lo conduce, se pega un trastazo enorme, rompe el Porsche y ella sale ilesa. Eso es un sentimiento encontrado. Bueno, pues yo en este tema... Menudo ejemplo que acabo de poner. No le digo nada. Yo en este... Lo que nos van a decir. Ya veremos. Pero lo ha dicho usted, ¿eh? Sí. No nos hacemos responsables. Bueno, total, que yo no veo mal el que se acabe con el dinero, bueno, o que se controle el dinero para que aflore esa cantidad de dinero que no contribuye. O sea, yo eso no lo veo mal. Aquí en España tenemos una economía sumergida de, no sé ahora mismo la cifra, pero se ha dimensionado en unos 200.000 millones, o sea, a lo mejor 20% del Producto Nacional Bruto, que no contribuye, no paga impuestos. No existe. Bueno, existe, pero en fin. Entonces, oiga, ¿yo quiero que se incorpore a la vida? Sí. ¿Qué es lo que no me gusta? Esa idea que nos trajo aquella novela del Big Brother que va contra mi libertad. Y eso lo rechazo. Pero es que cada día nos quedan menos márgenes, ¿no?, para tener esa libertad individual que los que somos de una determinada generación nos parece que ha sido algo fundamental, ¿no? No sé, tenemos muy poco tiempo, pero seguro que don Alfredo Alvar al respecto quiere poner una guinda. No, estoy verdaderamente, en fin, muy preocupado por lo que estoy oyendo. Me genera un pesimismo que incide más aún en mi pesimismo personal, pero bueno, en fin, no quiero decir con esto que esté siendo feliz, todo lo contrario. La clave para mí, la clave creo yo que es precisamente el de la alteración de la libertad, ¿no?, de la libertad individual. En fin, al margen de cuestiones técnicas, al margen de otras cuestiones, a mí me parece que aquí se está debatiendo sobre la pérdida de la libertad individual de una manera... Y lo peor de todo, esto es lo que tenemos que... Y lo peor de todo, sabe don Alfredo, y antes lo comentaba don José Barta, es el tema de que no nos van a consultar nada. Claro, Porque en Suiza, por
ejemplo, que es un país muy avanzado, pero tienen una cosa buena, que es que hacen referéndums constantemente sobre cualquier cosa. Sobre todo. Que a mí eso me parecería bien. Hombre, sí. No hay que hacer referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, que ese no es un tema. Pero sobre si usted quiere que desaparezca el dinero o no, ¿por qué no? Y no es un régimen asambleario. No es que además con esta pérdida de la libertad individual a raíz de todo esto, naturalmente, o sea, ¿quién nos consulta? ¿Qué es lo que...? Pero nosotros sabemos lo que es vivir de otra manera. Los que vienen por detrás no conocen la experiencia de la libertad que nosotros conocimos. Y entonces, claro, a mí me parece que todo esto es muy preocupante, a la par que, en fin, muy interesante desde un punto de vista de análisis. Pues es el modelo chino, que también ha salido a colación. Es el modelo, y ahí es a donde vamos, claro, exactamente a ese modelo chino, que es un modelo de un régimen comunista, cuidado, con capitalismo, pero un régimen comunista en el que todo el mundo tiene que estar al milímetro controlado en todo lo que hace. Señores, vamos a ir a publicidad nuevamente y luego volvemos y hablaremos de algo más sobre la Agenda 2030, como puede ser, por ejemplo, todo esto que de estas ideas que nos están inundando sobre, por ejemplo, la agricultura, los fertilizantes, si hay que comer carne sintética o carne de verdad. Bueno, no sé, dicen que la sintética también es de verdad. Si es todo esto, sintética, que también es otro... Bueno, pero todo esto, en el pasado, cuando te lo decían, dicen, esto es broma, ¿cómo va a ser verdad? Pues es verdad. Es verdad, y ahora después lo vamos a ver. Ya hay crecimientos celulares ya los hay, de pollo. Los hay. Vamos a publicidad, entonces. Que se da carne o no. La Biblioteca del Real Casino de Madrid dispone de unos 37.000 volúmenes, de los que unos 10.000 libros están disponibles para préstamo para los socios. Otro servicio que ofrecemos a nuestros socios es la lectura de prensa nacional, internacional y revistas en la sala de lectura. Los socios también tienen un servicio de ordenadores conectados a Internet e impresora. Desde hace unos años también contamos con una videoteca que tiene más de 1000 películas que los socios pueden disfrutar en su casa y que abarca temática clásica hasta los últimos estrenos. También comentarles que en la Biblioteca Neogótica todos los meses celebramos lo que llamamos encuentros literarios, un club de lectura en el que vienen destacados escritores y los socios pueden charlar con ellos comentando su último libro o una obra que propongan. Últimamente nos han visitado destacados escritores como Luis Landero, Luis Mateo Díez, Carmen Posadas, Marta Rivera de la Cruz, entre otros nombres del panorama literario español. Les esperamos en la planta Conde de Malladas. No duden en solicitarnos más información. Señores, a nosotros, yo decía antes, esto lo de la carne, perdonen que insista tanto, pero claro, es que es también una cosa que le llega a todo el mundo, todos comemos carne. Y yo pensaba que a lo que teníamos que ir en una aplicación de la Agenda 2030 es a que la carne de animales pues fuera de más calidad, es decir, en vez de que sea de pastos, de pastos sí, pero en vez de que sea de piensos que en ocasiones no sabemos qué es lo que están comiendo, hormonados, no sé cuántos tal, pues que sean pastos de verdad, ¿no? Como los de toda la vida, ¿no? Ahí en la pampa argentina, que es la carne es impresionante. Bueno, pues eso no.
porque esto parece que produce metano, etcétera, etcétera, contamina mucho, y entonces nos están llevando ahí directamente porque ya los avances que hay son muchísimos con relación al tema de la carne. Unos le llaman sintética, otros le llaman artificial, otros llaman... que no es, por ejemplo, la carne vegetal. Hay gente que dice, no, bueno, sí, yo como no es la carne vegetal, es carne... creada a través de, dicen que incluso a través de impresoras 3G, creadas en laboratorio, pero que luego el resultado es carne, ellos dicen que es carne de verdad. Yo aún no la he probado y habrá que hacerlo, porque si no tampoco podemos hablar de cosas que no conocemos, ¿no? Yo mi aportación sería casi el final. Me refiero no que con esto que quiera terminar este debate, sino que mi aportación podría hacerla al final, pero me adelanto para ponerla como referencia. Me preocupa la Agenda 2060, en la cual se criticará profusamente e incluso violentamente el consumo de insectos que está acabando con la población mundial de insectos. Y surgirán distintas asociaciones de defensa de los insectos, porque ya está bien el abuso que se ha hecho de los insectos mientras las vacas andan por ahí pocas, para que sus flatulencias no destrocen a los insectos. Yo creo que se ha entrado en una dinámica tan absurda cuando el problema del campo en este momento es que falta mano de obra cualificada, porque en todo el mundo prácticamente, todo el mundo occidental. En Estados Unidos, un informe de hace 15 días planteaba la necesidad de gestionar la inmigración de forma distinta, porque necesitan 1,5 millones de inmigrantes que sean agricultores, o sea, que expertos en el mundo de la ganadería y de la alimentación agraria. En España necesitamos, el campo se está quedando vacío, ¿no? Los problemas que tiene el campo no se afrontan, ¿no? Y lo que se afrontan son estas cosas. Yo con esto casi he terminado mi Pero una cosa que me llama a mí poderosamente la atención ahora que comenta este tema, el de la falta de mano de obra en el campo. Aprovechando mi ignorancia. Sí, no, ignorancia no, es sapiencia. Es que esto de la falta de mano de obra es verdad que se produce en la agricultura, pero se produce también en la hostelería, en la construcción, se produce absolutamente en todo. Y dices, bueno, un país como España, que tenemos un índice de desempleo maquillado o no, evidentemente, ciertamente maquillado, lo que se refiere a la temporalidad, ¿no? Pero tenemos unos índices de desempleo tan altísimos. ¿Cómo es posible que tengamos falta de mano de obra o falta de personal? Faltan médicos, es que no se trata solamente de la agricultura, la pesca, no, faltan prácticamente personas para trabajar en casi todos los ámbitos. ¿Esto económicamente tiene alguna explicación? No, pero lo tiene sociológicamente. Económicamente es un disparate, o sea, no tiene explicación, pero sociológicamente se va explicando, ¿no? Es cierto, faltan médicos, no se forman médicos, se forman. Y además son médicos que son personas con una formación intelectual brillante, porque hay que tener en cuenta que el acceso a la Facultad de Medicina en la medicina pública, por ejemplo, me refiero a las universidades públicas, exige por encima del 8,5, si no el 9 en la mayoría de las facultades, con lo cual gente muy brillante va a las facultades de medicina. Se forman de una forma extraordinaria, porque la formación del médico en España no son 6 años, son 9, 10 años, porque luego está el MIR, el interno residente. ¿Qué sucede después? Que no encuentra sueldos que pueda vivir, ni siquiera encuentra en ocasiones, porque el sector público puede pagar a lo mejor menos que el privado, pero ni siquiera encuentra en el momento actual la estabilidad en el empleo, que podría ser un aliciente para otros, la posibilidad de investigar y la estabilidad en el empleo. Cobro menos, pero estoy más satisfecho, porque la vocación de médico es una vocación. Y esto se puede ir extrapolando poco a poco a otros sectores. ¿Qué sucede con muchos? El campo necesita mano de obra y va a seguir necesitándola, aunque todos los parados de España se dedicaron a trabajar en el campo, si no queremos destrozar el campo. Y a pesar de la tecnología que ha suplido mucha mano de obra, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que sociológicamente al joven hay que tener en cuenta que somos la población europea de mayor índice de desempleo juvenil, es decir, de menos de 35 años. Creo que estamos... somos los primeros en desempleo juvenil. Iba a dar un porcentaje, pero no me atrevo ahora mismo, de memoria. ¿Qué sucede? Que la inmensa mayoría de estos jóvenes no quieren ir al campo. ¿Por qué no quieren ir al campo? Hombre, es duro el campo. Pero a lo mejor, como muchos de los universitarios frustrados no quieren ir a la formación profesional.
por el desprestigio que se da al trabajador del campo y el desprestigio que se da al de la población. Uno de los problemas, por continuar con el tema de este bloque, que era el de la agricultura 2030, que ahora nos suscitan no solamente en el campo, sino también en la ganadería y también, por cierto, en el ámbito de la pesca, es que no les da para hacer la actividad que tienen que desempeñar. Es decir, que en ocasiones los gastos que tienen son superiores a los ingresos, que no me rentan. Ha habido unas huelgas muy potentes, unas manifestaciones muy importantes en Países Bajos con relación a de los agricultores, porque claro, la Agenda 2030 está condicionando muchísimo el tipo de fertilizantes que tienes que utilizar, te está obligando a utilizar unos fertilizantes que tienen que ser cada vez menos químicos y cada vez más, digamos, pues orgánicos, pero al ser mucho más caros, producen menos y entonces la rentabilidad que tienen es mucho menor, con lo cual trabajas lo mismo de siempre, pero en ocasiones es que ellos llegan a decir es que no conseguimos tener los ingresos suficientes como para mantener nuestra actividad. Y por esto, no sé, don Miguel Ángel, su reflexión. Pues sí, la agricultura pertenece al sector primario, junto con la pesca y la ganadería. Y cuando digo primario me estoy refiriendo al primero, al que dio origen a todo. Es decir, sobre el sector primario se construye todo lo demás. La agricultura, por lo menos en España, está fundamentada en pequeños, básicamente en pequeños productores, en pequeñas empresas y labradores, como se decía antiguamente, individuales. Es un sector absolutamente fragmentado. Quiero decir que cuando la Agenda 2030 habla de todas estas cosas tan interesantes como abonos naturales, etcétera, etcétera, está pensando en poderosos multinacionales que puedan aportar grandes tecnologías a la explotación. Estoy recordando que en la actualidad el primer terrateniente de Estados Unidos se llama Bill Gates. Sí, señor. Entonces, claro, con ese tipo de explotaciones se puede hacer maravillas en la tecnificación. Ahora bien, en España lo que tenemos es montones de pequeños agricultores. Entonces, ¿que hay que hacer una transformación en la industria agraria y pesquera también, y ganadera? Por supuesto, pero hay que tener en cuenta con qué tejido productivo nos encontramos. El Estado debe liderar esa transformación, cierto. El plan 2030 agrícola y el nuevo PAC de ayudas agrícolas deben liderar esto, pero no a base de declaraciones, no a base de directivas, no a base de observatorios de trabajo, sino con planes concretos de inversión y con planes concretos de apoyo de apoyo directo a todos los productores de este sector, y en esos planes teniendo muy en cuenta a las asociaciones de agricultores y ganaderos. Sí, que no siempre, porque suele ocurrir en todos los ámbitos que se legisla muchas veces sin tener en cuenta a las personas sobre las que se va a legislar, por desgracia. Además hay una cosa que Miguel Ángel, que le digo, que es que, vale, hay que hacer una transformación para mejor, etcétera, etcétera, pero ¿no se podría ir poco a poco? Es decir, ¿por qué tienen que hacerlo todo de golpe, ¿no? Y decir que, no, de la noche a la mañana, todo lo vinculado con el tipo de fertilizantes, con el tipo de producción, hay que hacerlo con el tipo de energías, ¿no? Porque, por ejemplo, todos creo que estamos de acuerdo en que hay que ir introduciendo las energías renovables porque nos aportan, pues no sé, una menor dependencia de las fósiles, etcétera, etcétera. Pero si igual lo hacemos poco a poco, con cierta tranquilidad, claro, igual no perjudicamos tanto a los sectores como ahora mismo está sucediendo en este momento. Es que es un sector que evoluciona lentamente a lo largo del tiempo. Es todo lo contrario de la industria tecnológica, de la industria de las nuevas tecnologías, que evoluciona muy rápidamente, que va en su ADN evolucionando deprisa.
Precisamente el sector agrícola es un sector de evolución lenta. Entonces, si ahora queremos volverlo del revés en pocos años, lo que vamos a hacer es destrozarlo. Don Juan Manuel, sobre este tema, pero también me gustaría volver al tema de la carne, porque es que lo de la carne lo entiende todo el mundo, ¿no? Es decir, nos van a, no sé si a obligar, pero cuando usted entra en un restaurante y cuando llega al mercado y no hay carne de ternera ni de pollo, porque todo lo que hay es carne cultivada, pues no sé, ¿qué cara se nos queda? Pues yo creo que de entrada, antes de que llegue a esa situación, ya se nos va a quedar una cara de un Pero poco ¿usted tiene pasmada. alguna duda de que eso se va a producir? No, yo creo que se producirá. Yo personalmente creo que ya existe un pollo artificial creado por células en laboratorio, e incluso creo que ya se comercializa en Estados Unidos. ¿Alguien de aquí ha comido carne cultivada? No. Don Alfredo sí ha comido carne cultivada. No, por favor, no. Soy bastante pecador por vivir ya. No. Pero vamos, yo he estado en cadenas de supermercados que están implantadas en casi toda España y que venden congelados fundamentalmente, y te puedes comprar tu hamburguesa de no sé qué y tu no sé cuánto de tal, que es todo con una publicidad engañosa a lo bestia, en donde hay un dibujito incluso de una vaca mugiendo en el etiquetado. Bueno, pero esto se puede comprar ya en cualquier Pero que no es vaca. Y una de las cosas que se están empezando a poner ya en algunos establecimientos son las bolsitas, como si fueran patatas fritas, pero que son de insectos, ¿no? Es decir, con una publicidad muy engañosa para el incauto que vivió en otro mundo, que de verdad era más feliz, porque el solomillo sabe a solomillo. Volvemos a don Juan. Yo no sé si este tema de la introducción de ese tipo de carne artificial empezará en el primer mundo o en qué mundo empezará. Me quiero referir a lo mejor empieza en poblaciones o en países en donde todavía existe esa pobreza extrema, que me parece que la ONU define cuando no se puede vivir con $1.25, $1.50 al día. Entonces tienes una pobreza extrema. El que la Agenda 2030 diga que se va a erradicar la pobreza no es la pobreza que entendemos nosotros, esa pobreza extrema del $1.25, que no sé si se conseguirá. En los últimos 30 años se ha conseguido sacar a 1 billón de personas, casi todas en China, desde que abrazaron el capitalismo. O sea que en otros 30 años o 20 años, pues algunos cientos de personas saldrán de esa pobreza extrema, que ya es un paso, aunque no es un gran paso, pero ya es un paso. Entonces yo personalmente creo que quizá en esas sociedades pues se las pueda beneficiar con este tipo de facilidades de llevarles proteínas. Pero bueno, te comento, pero ¿no sería interesante que se permitiera a la gente que pueda decidir si quiere comer carne, la de toda la vida, o carne artificial o cultivada? Y sobre todo que pueda él cultivar. Es ¿Eh? que si se hace eso, entonces les llevamos el agua. Estamos creando dependientes. Correcto. O sea, ayuda a que ellos sean autosuficientes, y desde luego no va a ser autosuficiente creando máquinas para generar proteínas. Ayúdale a cultivar. Ya sabe usted, don José, que ahora lo que se plantea también dentro de la Agenda 2030 es que en el futuro, como prácticamente casi todos los trabajos lo van a hacer los robots, ya incluso el trabajo de periodista, ya hemos visto, ha salido el otro día una máquina que redacta razonablemente bien, lo hace, y escribirá poesía, hace poesía, ¿no? Y hace un poco de todo. Es decir, pensamos que el robot era para la cosa mecanizada, pues no. Habrá robots economistas, es la inteligencia artificial que llega a todas partes y que parece que va a sustituir a las personas pues, en casi todos los empleos. Entonces, cuando eso se produce, decía Elon Musk, decía, yo no es que esté a favor del salario universal, decía él, ¿no? Pero es que creo que es inevitable. Sí. Decía, es inevitable. ¿Por qué? Pues porque los humanos, tal como los concebimos hoy en día,
que ya no seremos humanos sino transhumanos, que también eso es verdad. El propio Elon Musk está con esa teoría de que hay que conectar a los humanos a la nube, etcétera, etcétera, y que terminarán haciéndolo, no le quepa la menor duda. Pero decía, los humanos, claro, es que no vamos a tener trabajo prácticamente. Entonces hay que implantar lo que se llama un salario universal, al que se ha referido hasta el Papa, para que, bueno, no sé, efectivamente pues tendrás un salario, pero ¿a qué nos vamos a dedicar? Las diferencias son tantas entre los distintos países que un salario universal al final... Pero usted ha oído las informaciones sobre el salario universal. Sí, ¿no? O sea, sí, no, pero... es que si lo dijera... Como el gobierno universal, también Benedicto XVI habló de la posibilidad de un gobierno universal. Nos damos cuenta luego de que, al menos en la dinámica actual, las macroestructuras las terminan ocupando funcionarios a los que no elige nadie. Véase la Unión Europea. Sí. Y a los que no controla nadie. Sí. Véase la Unión Europea. Y tengo que decir que yo fui fundador en España de la Pan-Europa Union en el año 1977. O sea que creo en los cimientos inspiradores del paneuropeísmo de la Unión Europea. No en lo que hay ahora. Claro, es que... en la burocracia enseñoreada y adueñándose de las decisiones que afectan a la vida del resto de los ciudadanos. A mí me gustaría apuntar un tema que no sé si la Agenda 2030 está contemplando, que es la demografía. La demografía nos indica que no en el 2030, pero a final del siglo va a ser completamente diferente. Por ejemplo, en España la proyección es que seamos 23 millones y haya una disminución importantísima. Entonces, mirando a ese larguísimo plazo, si queremos poner estos 80 años o 70 años como muy largo plazo, no sé a qué viene a poner tantas restricciones en si comemos carne o no, porque a lo mejor ahora tenemos problemas porque somos 47 millones en España, pero cuando sea 23, ¿no podrán comer buena carne esta gente? Sí. Entonces, no sé si hay alguien que está adelantándose y pensando que la vida es que no se acaba en el año 30, ni los problemas de hoy van a ser los de no sé, ¿cómo se dice?, tataranietos. Sí. O sea, alguien tendrá que pensar en algo a más a largo plazo. Y hay un tema muy importante que tiene su incidencia en la vida de las personas, la alimentación mediterránea. Sí. Es verdad que la sanidad tiene una incidencia muy importante en la longevidad, la alimentación también, al extremo de que hay dos países que éramos pioneros. España ha retrocedido un poquito, ¿no?, a raíz de la pandemia, la crisis sufrida. Japón y España, pioneros a nivel mundial. Es decir, en alimentación, hombre, quizás podamos enseñar más que aprender. Me da miedo que empecemos a cambiar, a eliminar las vacas, a eliminar los puerros, y al final, claro, para el asco de vida que va a ser, no te interesa tampoco vivir demasiado. ¿Para qué quiero yo ser longevo? Va a ser esto peor que... Yo creo que, puntualizando un poquito en lo que pueda ser la agricultura del año 30 o del año 50, yo creo que a la agricultura posiblemente la salvará la tecnología. La tecnología de la robótica, que habrá cosechadoras automáticas y recolectoras automáticas, sensores que a lo mejor a través de los drones fumigarán, controlarán si la planta crece bien, crece mal, tiene humedad, no tiene humedad. La ingeniería genética de las plantas y de las semillas seguramente irán digamos, no a controlar, sino a gestionar las sequías, ciertas plagas. Y, por ejemplo, ¿por qué no pensar que pueda haber una tecnología que haga que a los alimentos frescos, en cambio de durar un día, duren 7? ¿Por qué no? Entonces, yo personalmente creo que, como en otros aspectos del mundo, la tecnología sacará las castañas del fuego a esta problemática del agricultor, que tiene derecho a tener una rentabilidad, y el mundo, vamos a decirlo así, tiene derecho
a que sea sostenible. Y claro, hoy en día es imposible. Bueno, hay que conjugar todos los elementos para que efectivamente sea así como propone. Lo que pasa es que uno se plantea y dice, bueno, vamos a ver, el tema de, por volver otra vez al ejemplo de la carne. Este planteamiento se hace, sí, porque es un asunto que entiende todo el mundo. Sí, sí. Este planteamiento se hace pues porque en principio las vacas contaminan, ¿no? Por el tema del metano, digamos. Pero yo ahí apunto a la tecnología. Los flatos de las vacas terminarán siendo energía renovable. Claro. Bueno, claro. Busquemos ese tema dentro de un entorno cerrado. Claro. Pero, en fin, no parece que vayan las cosas por ahí. Es decir, más bien lo que parece es que a los animales hay que protegerlos, porque esto de comer animales, que los animales hay que protegerlos, la ley animalista y todo esto, y que por tanto vayamos a otro tipo de alimentación que no implique el que tengamos que hacer, pues eso. Hombre, un insecto también es un animal. También. El hombre, cuando el primate, que era principalmente omnívoro en parte, pero principalmente herbívoro, cuando baja a la tierra y el cerebro empieza a crecer, el cerebro empieza a consumir energía de forma extraordinaria. Es probablemente el órgano de mayor consumo energético del ser humano, ¿no? Y es posible que el hombre pueda desarrollarse, y no estoy entrando en discursos religiosos, sino estoy intentando discurso puramente científico, ¿no? Es posible que el hombre sea capaz de desarrollar sus potencialidades porque genera un ingreso de energía, de elementos que le ayudan a producir esa energía. Por eso, al principio, la carne es indigesta y aparece la necesidad de tratarla un poco más porque no es capaz el hombre de asumirla, ¿no? La carne permite que el hombre, el homo sapiens, sea sapiens. Hombre, es que se va a sustituir la carne por un producto con los mismos valores, incluso el valor cultural, porque el hombre no solamente es estómago, sino también es emociones, que no se pueden medir, con el valor cultural de la emoción, del sabor, del color. Bueno, eso no le quepa la menor duda de que el producto va a ser exactamente, pues dicen que va a ser el día en que igual, sea así, pues a lo mejor a mí me convencen, pero tiene que cumplir todo eso. Y a lo mejor es más digestiva, no es tan pesada, vaya usted a saber. Puede ser, puede ser. Ahora, el tema que ahora mismo se está planteando es el de los animales y acabar con los animales. Es que entras en un proceso. Primero acabamos con los animales y luego buscamos la renovación, ¿no? Bueno, es un poco lo que están diciendo, que un poco lo apuntaba todo al mismo tiempo. Sí. No se puede comer todo. Tú no puedes coger a un niño y decir, mira, tienes que adelgazar, con lo cual te quito los dulces. Además tienes que estudiar más, además tienes que hacer la cama, además tienes... Hombre, los hábitos, las virtudes se van desarrollando poco a poco. El ser humano no puede acometerlo todo. ¿Qué sucede si ¿De quién es propio acometer multiplicidad de focos y de objetivos para las mismas personas? Bueno, para las mismas sociedades? Han sido las revoluciones siempre. Pues propio, las revoluciones que no han cumplido ninguna. Ninguna. Y propios de los utópicos, de los que no saben cómo es la realidad. Perdón, pero es que yo creo que, y lo hemos dicho en varias intervenciones, que cada vez nos estamos precipitando más. La Agenda 2030 yo creo que empezó a planificarse hace 15 o 20 años, pero claro, ya estamos acabando, ya estamos en 2023 y nos quedan 7 para el 30. No queda nada. Entran las prisas. Ustedes habrán visto, como yo, montones de películas futuristas en las que dicen, en el futuro, en el año 2018, en el futuro, en el año 2020, 1980. 2012. El problema que tiene la previsión a futuro es que el futuro llega. Y claro, nos entran las prisas. Lo que hace 15 años la Agenda 2030 era una serie de utopías, de bellezas, de prados y flores, ahora vemos que queda muy poco tiempo para dar resultados. Y entonces empiezan las precipitaciones y empiezan a
a proliferar los filetes, las hamburguesas de tofu. Pues no, mire usted, las hamburguesas de carne de vaca y la cocina mediterránea, que se ha demostrado como fuente para la mayor duración de la vida humana, para ser más longevo, pues la cocina mediterránea es una cocina de productos naturales y no de artificios. Por tanto, ¿que vamos hacia soluciones alternativas? De acuerdo, pero a su debido tiempo y con mesura. Y durante un tiempo razonable, que podamos seguir optando por el filete o por el tofu. Que las alternativas se impongan porque convencen, porque son válidas. Claro, que no se impongan las alternativas, sino que las alternativas se impongan por la razón. Vamos a ver, esto ha sido siempre... La Agenda 2030 va imponiendo conceptos. Todo, por principios. La agenda, lo peor de la Agenda 2030 es que esto está basado en una imposición. Correcto. Porque no tendría mayor problema si lo empezaran a consultar a las personas, pero se parte de la cuestión de que es que nosotros no sabemos tanto, ellos sí que saben, y por tanto nos van a decir lo que hay que hacer porque es lo bueno. Y nosotros no sabemos, que es que contaminamos mucho, y por tanto nos van a poner en el dinero digital este que hemos hablado. No hemos hablado, por cierto, de las criptomonedas, pero en el dinero digital van a saber cuánta carne hemos consumido. Ojo, como hayamos consumido mucha carne, vamos perdidos, porque entonces te penalizan como el carnet por puntos, ¿no? Bueno, pues usted ha perdido, tiene 15 puntos y ha comido no sé cuánta carne, por tanto, ha perdido tanto dinero. Y este mes ya no le damos más dinero. Es que porque como no hay dinero en efectivo, pues el modelo ya existe y está funcionando. En China funciona así. En China, si usted es un mal ciudadano y se salta un paso de peatones, es probable que luego, cuando haya que optar a viajes de turismo en buenas condiciones, usted no entra. No entras en el paquete. Más todavía, porque los niños en China, bueno, esto desgraciadamente ya en otros países en Europa, pero en China los niños a los 6, 7 años, 12 años como tope, ya están predestinados para un lo que no se entiende muy bien, oficio. Lo que no se entiende muy bien, no sé, es que con todo el desarrollo que ha tenido la civilización occidental, basada pues en parámetros democráticos, ¿no? de libre, no sé, el libre albedrío, no siempre libertad total, ya sabemos que eso es imposible, ¿no? Pero en gran medida unos grandes márgenes de libertad. ¿Por qué nos quieren plantear que tengamos un régimen lo más parecido al régimen chino? Pues yo creo que si nos vamos al final de la Agenda 2030, te dice, en el año 2030 no tendrás nada y serás feliz. Sí. Pues ahí te explica, sí. Yo creo que ahí te explica toda su filosofía. Usted no es nadie, usted no tiene por qué tener nada, porque un ente X se lo va a proveer todo y por lo tanto usted será feliz. Entonces, ¿qué libertad quiere usted si le estamos dando todo lo que usted... Bueno, pero eso lo que implica eso es que todo lo que tenemos, poco o mucho, nos lo van a quitar. Bueno, la agenda, el final de la agenda... Ahora, la pregunta tuya me parece muy buena, que es ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué hemos llegado? Y entonces yo aquí quiero acudir al profesor Alvar, porque hay una frase... estoy callado. Hay una frase, estoy callado y no me meto con nadie, pero bueno, estás aquí, eres el presidente del casino. Hay una frase que yo cada vez la valoro más, y es la de cada generación debe defender sus libertades y sus valores. No se puede dar por eterno lo que recibes, sino que tú tienes que defender. No recuerdo de quién es esa frase. Y yo creo que desgraciadamente las generaciones hemos olvidado transmitir a nuestros sucesores, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que tienen que defender sus libertades y sus valores. Sí, la pieza angular de la vida del Homo sapiens es la defensa de la libertad. Es la libertad, pero eso tiene una contrapartida terrible. Que lleva el título de un libro, que se llama El miedo a la libertad. Claro. Porque para ser libre hay que ser responsable. Claro. Es que esto es en donde estamos. Es decir, Occidente ha retirado al ciudadano en su proceso formativo, ¿verdad?, el concepto de la responsabilidad, y con la responsabilidad ser libre, y se llama el libre albedrío. Yo decido qué es lo que quiero, y además tengo el inmenso placer, porque me encanta equivocarme, estrellarme, caerme, levantarme y volver a andar.
Y a mí que no me digan, no, yo voy a hacer porque no te caigas, porque no te equivoques, porque... No, yo quiero ser libre y por lo tanto tener la capacidad de equivocarme. Es importante que usted me aconseje y me diga y que tenga una formación, pero para poder yo elegir. Claro, claro. O sea, es que es el principio, y además es que esto es una cosa, en fin, es que aquí podemos estar hablando da para otro debate. Hasta, hasta el día del juicio porque final. Porque vienen los que te dicen que no eres libre porque tus decisiones están todas condicionadas. Un debate apasionante. Sí, pero que me dejen en el espacio que me queda, ¿verdad?, elegir por dónde quiero ir. O como decía aquel lema maravilloso de las Reales Sociedades Económicas Matritenses, en concreto la Real Sociedad Económica Matritense, Amigos del País, fundada en 1775, socorre enseñando. Socorre enseñando, no dando de comer directamente, no, socorre enseñando, porque al socorrer enseñando cada individuo será libre para decidir o equivocarse, o si no sabía más, pues ir peor. Y aprenderá a cómo conseguir la comida, que es de lo que por se ejemplo, trata, no que te la den, y no que te la regalen, ¿verdad? Y quien dice la comida en Sí. este caso es un recurso retórico, porque estamos hablando de la Muy bien, libertad. queridos Una amigos. ayuda innecesaria es una limitación de tu responsabilidad y de tu libertad. Sí. Y no, me parece muy interesante, don José, la aportación que ha hecho en el sentido de que cada generación tiene que luchar por mantener sus libertades, sus en valores, este caso, claro, ¿no? Porque nosotros, pues, de alguna manera lo tuvimos que hacer, ¿no? Porque, en fin, eran otros tiempos. Y ahora estamos en otra realidad, pero también sería bueno que eso lo trasladáramos a las nuevas generaciones para que este espacio que es tan importante, pequeño pero importante, del que todavía disponemos las personas en cualquier parte del mundo, que es el espacio de libertad, aunque sea mínimo, pero que lo podamos mantener, porque es muy bonito y es cierto que parece como que corremos el riesgo de que pueda desaparecer. Señores, hemos llegado al final, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí en el Real Casino para este debate. Empezamos hablando de economía, hemos terminado hablando de filosofía, la libertad, casi, ¿no? de la bueno, libertad, es lo que tiene la conversación. De las vacas. Y de las vacas también, por supuesto. Las vacas forman parte de la economía. La filosofía, bueno, también habrá una filosofía de la economía. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a don José Barta, aquí a mi derecha, a don Miguel Ángel García, José Manuel Vidal y, por supuesto, al presidente del casino, don Alfredo. Siempre Alvar, se me olvida su apellido, que Alvar, esto es, Alvar. Como en el fútbol, la pantalla. Pero ya llevaba bastante tiempo que no se me había olvidado. Pero bueno, llevamos tres meses olvidándolo y recuperando. Alfredo, como el albero de la plaza de toros. Pero tenemos que volver. Despedimos aquí el debate, que termina aquí en este momento. Concluye aquí el debate y volveremos dentro de un ratito para hablar un poco más, pero ahora del casino. Sí, perfectamente. Muy bien, buenas noches, señores. Buenas noches. Bienvenidos al área deportiva del Real Casino de Madrid, el lugar dedicado a mejorar la calidad de vida de nuestros queridos socios mediante la práctica regular de ejercicio físico. La atención que brindamos es personalizada, diseñamos programas individuales. Para ello contamos con dos amplios espacios. El gimnasio, que está dotado de equipamiento Tecnogym, que es una marca líder del sector, tanto para las máquinas de trabajo de resistencia como las de fuerza, incluyendo la gama de entrenamiento funcional Kinesis. Además, contamos con otros complementos que nos permiten desarrollar todo tipo de metodologías de entrenamiento, como pueden ser los fitballs, el Bosu, las pesas rusas. El otro espacio con el que contamos es la piscina, que está dotada de sistemas de anclaje para facilitar el nado estático. Su tratamiento es salino, con lo cual lo hace mucho más agradable a la piel, a las mucosas. Tenemos chorro contracorriente y además los sábados por la mañana se imparten clases de natación para peques, tanto hijos como nietos de socios.
Además, disponemos de clases colectivas, de aeróbic y tai chi, y esta temporada estrenamos las sesiones de pilates con máquinas Reformer. En nuestro área, además, disponemos de servicio de fisioterapia. En los vestuarios disponemos de baños turcos y en el masculino también de sauna. Será un placer atenderles a todos en nuestras instalaciones, en nuestro amplio horario de lunes a domingo. Y aquí estamos de nuevo, pero ahora ya concluido el debate, para hablar algo del casino, y en este caso con don Alfredo Alvar, y por supuesto con el resto de las personas que nos acompañan y que pertenecen todos al Real Casino, y que hay cosas que aportar. Por ejemplo, yo he oído bastante, don Alfredo, hablar del tema de los torneos de golf. ¿Por qué tienen ustedes tanta predilección por el golf? Claro, bueno, porque hay mucha... Claro, hay mucha demanda. Hay muchas personas que han entrado en el Real, que se han hecho socios del Real Casino de Madrid precisamente por el atractivo de los convenios del Casino de Madrid con campos de golf, con otras instituciones que tienen campos de golf. Porque no lo olvidemos, esto por si acaso a alguien le apetece saber más en qué consisten las entrañas del Real Casino de Madrid, nosotros tenemos una gran oferta para todos aquellos para todos nuestros socios, como es, por ejemplo, aparte de estos acuerdos para la práctica del golf y otros deportes, como pádel, tenis, tal, pero nosotros tenemos una gran oferta de correspondencias nacionales e internacionales para asistir a otros clubes similares al casino o incluso mejores, lo cual lo pongo en duda, para otros clubes que hay repartidos por todo el planeta, a donde pueden acudir los socios cuando van de viaje, de asueto, cuando van de viaje de negocios y demás. De manera que si vas a Botswana, por decir, se me acaba de ocurrir, ¿no? Y ahí habrá un casino importante o algo similar. Sí, y hay un convenio con ese casino, o me da igual en Montreal que en Sydney, que en París o que en Londres, los mejores, de verdad. Y entonces, claro, pues la cuota mensual es que para lo que se ofrece es bajísima, ¿no? No voy a hablar de más cuestiones. Ahí está la Secretaría para pedir información, ¿no? Esto por una parte. Pero claro, por otro lado, la biblioteca. Por ejemplo, en la biblioteca, que podríamos hablar de dos apartados en la biblioteca. Una zona de lectura de prensa, tenemos suscripciones con las mejores revistas culturales de todo el mundo. Claro, todo esto cuesta dinero, claro que cuesta dinero, pero se hace con mucho gusto porque a los socios les gusta mucho. Y nuestro club de lectura, por una parte, y por otra parte, esa biblioteca moderna de hoy en día, pero también una biblioteca histórica, soberbia. Fíjese, entre el mes de diciembre y enero del año pasado, bueno, de enero de este año, ¿no? Diciembre del 22 y enero del 2023, se hizo por vez primera una magnífica exposición sobre las joyas bibliográficas del Real Casino de Madrid. Y elegimos 18 libros, solo a bote pronto, 18 libros que iban desde el siglo XVI al siglo XIX, de unas obras desde el siglo XVI, maravillosos, libros maravillosos, lo mismo para ingenieros que para médicos, que de historia del turismo, que de viajes del XIX, que manuscritos que hay en el Real Casino de Madrid que no se pueden imaginar. Y tenemos un archivo histórico que arranca de 1860 y poco. 1860. Un archivo de papel, claro. Claro, sí, el archivo de papel. ¿Lo han podido digitalizar o no? Claro, es que todo esto es lo que hay que acometer. Es decir, el proyecto de futuro que se puede hacer del Real Casino de Madrid es espectacular en todos los sentidos.
me maravillaría poder conseguir que el casino se convirtiera en ese lugar en el que jóvenes científicos de historia o de filología, me da exactamente igual, acudieran a hacer sus tesis doctorales o de lo que sea, porque la riqueza del archivo histórico, de las actas de tal, de los grupos liberales desde el siglo XIX en adelante es espectacular, y como institución particular que no recibimos dinero público en absoluto, es única en Madrid / España. Ustedes, ¿no?, reciben cero dinero público, cero. No pedimos nada de dinero público. Nosotros creemos en la libertad. No, pues bueno, igual no lo piden, pero se lo dan. No, que no. Bueno, y el tema de la juventud, que lo ha mencionado ahí un poco. Y el tema de la juventud, claro, ese es un tema que yo creo que a la mayor parte nos preocupa mucho. Es decir, es necesario, porque además es muy entretenido ir aprendiendo de por dónde van los caminos del futuro y que nos los expliquen ellos e ir viéndolo con ellos. Nos ha interesado muchísimo cerrar, y en ello estamos, la brecha digital que existe. Claro, no puede ser que haya gente que le dé miedo, entiéndaseme la metáfora, ¿verdad?, que le dé miedo abrir un ordenador casi tanto como el miedo que le da a otros entrar en una librería por la calle. No, esto no puede ser, hay que renovarlo, y de verdad, o sea, es que donde hay gente joven hay criaturillas. Y estas dan mucha vida. Y los niños, bien educados, no van por los pasillos rompiendo jarrones, ¿no? Van dando vida. ¿Y para los niños piensan crear algún tipo de infraestructura también? Para los críos ha habido, y hay, y va a seguir habiendo, por ejemplo, nosotros tenemos la inmensa fortuna de contar con un convenio con NH, que se encarga de la restauración, de los actos sociales y tal y cual. Pero claro, NH, por ejemplo, hay algunos sábados al año que abre precisamente en la discoteca, porque el casino tiene discoteca, en la discoteca del casino, abre para hacer cursos de cocina para niños de 8, de 9, de 10 años, y entonces chefs de Paco Roncero pues van allí a enseñar a cocinar a los críos, y los críos se lo pasan muy bien, y otro día te traes a un mago, y otro día haces una fiesta para niños, y otro día haces... Es decir, es un ambiente que sí, que se puede hacer muy entrañable para abuelos, padres, hijos e hijas, etcétera. Bueno, pues perfecto, porque hemos conocido un poco más todavía toda esa actividad, no solo cultural, sino deportiva, social, etcétera. Es un mundo. El Real Casino de Madrid es un mundo dentro de Madrid. Sí, todos sabíamos que lo era, pero no con tanto detalle. Lo hemos aprendido hoy en estos programas anteriores muy bien, y de nuevo, muchísimas gracias, don Alfredo, por colaborar con Distrito Televisión para estos programas de debate, y por darnos información un poco más sobre la actividad que se ofrece y que existe en el Real Casino de Madrid. Mi agradecimiento es a los socios que, encarnados en la Junta Directiva, han autorizado que se hagan estos programas con Distrito Televisión, y mi agradecimiento naturalmente a Distrito Televisión y a quienes han participado en los programas. Pues muchas gracias y muy buenas noches para todos, ya desde aquí, desde estos debates del Real Casino que hemos podido hacer gracias efectivamente pues a la colaboración con el Real Casino durante los 3 últimos meses. Muchas gracias.